Gracias. El examen va a ser oral, lo voy a hacer pasar de 3 en 3 o de 5 en 5. ¿Cuál es la concurrencia? Primera oportunidad el próximo martes 25 y segunda oportunidad el viernes 28. ¿Qué dije? El 28 y el 7. El 28 y el 7. El 28 Y el 7. y el 7 los traemos. Los amigos están peleando para que lo difiramos hacia el 28 de febrero la primera oportunidad y el 7 de marzo la segunda. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? Scarlett, no esperaba menos de eso. Ok, está bien. 28 y 7. 28 y 7, el examen va a ser oral. Sin embargo, como hay una pregunta práctica que es la de la doble análisis lógico, esa va a ser aquí en el pizarrón. Y esa pregunta es obligatoria. Es decir, la tienen que hacer aquí. ¿Cuál era la obligación? O mejor. Ustedes, como ustedes son unos estudiantes, digo yo, obsesivos. Todos ustedes se van a dedicar a buscar al menos 4 normas que tengan sanción en cualquier ley, en cualquier cuerpo legal, código civil, código de comercio, código de procedimiento civil, código no penal. Ustedes se van a dedicar a buscar 4 normas, señorita, para que practiquen el análisis lógico de la doble estructura jurídica, para que lo practiquen. Y entonces van a traer, si van a traer ese día, si quieren lo empiezan a hacer desde ahorita, me van a traer ese día, y es la única parte escrita que yo voy a analizar. Van a traer un análisis lógico de la doble estructura de la norma jurídica. Es decir, ustedes ahorita ya tienen la tarea de entregarle el día del examen en una hoja de examen, que no es un papel ahí arrancado del cuaderno, no, es una hoja de examen. Ese ejercicio. ¿Ok? No va a aparecer en ninguna de las normas. Esa norma no va a ser ninguna de las que realice, ni ninguno de los autores ninguno de los autores, ni siquiera de aquellos libros que nosotros no conocemos. Yo lo tengo. Si ustedes van a buscar en cualquier ley una norma que tenga sanción, yo voy a decir cuál es la norma, cuál es el supuesto de hecho nexo, consecuencia jurídica, norma primaria, norma secundaria, elementos dependientes, independientes, mixtos, todo eso. Ahora sí, ¿Se vale la Constitución? la que tú quieras. Bueno, es que no tenía que estar seguro de que Dirige cualquier no sea ejemplificada en los libros, ¿no? que no esté. ¿Me parece? Chévere, ¿no? O sea, yo espero que, como el examen va a ser oral, va a ser un examen muy fácil. Créanme, es más fácil oral. Siempre que ustedes estén preparados. ¿Qué te pasó en el colegio, chamo? Parece que tú hubieras peinado con un serrucho. peor. Pelea con el peine todo. Mira, ¿cómo te piensas? Con la llave de queso. ¿Cómo? Gabriel. El pana Gabriel, nuestro querido amigo Gabriel, vino con el chiste de la poesía. O sea, él es
Él es uno de los autores de los poemas que yo sobre el pasado clase. Y a mí me parece que es un ejercicio intelectual importante hacer volar la mente. Ahora bien, ¿ustedes conocen quién fue Andrés Blanco? Me suena el nombre, pero no recuerdo con exactitud. Andrés Blanco fue un extraordinario poeta, político, ensayista, ¿verdad? Preso político de Gómez. Escribió mucho. El tipo era simplemente descollante, era brillante, extraordinario. Y además de eso, muy humano. Él escribió muchos poemas, entre otros, bueno, que yo les voy a leer hoy, para que los conozcamos, que no tiene nada que ver con la materia, sino como ejercicio especulativo, ejercicio mental y espiritual, porque nosotros los abogados tenemos esa condición, ¿ok? No, yo me voy a tomar la libertad de leer. Hay un poema que se llama Pesadilla con tambor, que tiene inclusive una rítmica muy importante y habla sobre todos aquellos presos políticos que sufrieron y padecieron bajo la dictadura. Y parece mentira, pero es un tema que es actual. Muy bien, en este voy a leerles lo que son se llama Palabreo de la loca Luz Caraballo. Ese nombre me suena de un lado. De Chachopo a Pantadero camina Luz Caraballo, con violeticas de mayo, con carneritos de enero, inviernos de ventisquero, farallón de los veranos, con fríos cordilleranos, con riscos y ajetreos. Se te van poniendo feos los deditos de tus manos. La cumbre te circunscribe al solo aliento del nombre, lo que te queda del hombre que quién sabe dónde vive, 5 años que no te escribe, 10 años que no lo ves, y entre golpes y traspiés, persiguiendo tus ovejos, se te van poniendo viejos los deditos de tus pies. El hambre lleva en sus cachos algodón de tus corderos, tu ilusión cuenta sombreros mientras tú cuentas muchachos. Una hembra y 4 machos, subida, bajada y brinco, y cuando pide tu ahínco, frailejón para olvidarte la angustia que reparte 1, 2, 3, 4, 5. Tu hija está en un serrallo. Los hijos, 2 hijos se te murieron. Los otros 2 se te fueron detrás de un hombre de caballo. La loca Luz Caraballo dice el decreto del juez, porque te encontró una vez sin hijos, sin carneros, contaditos los cruceros, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, damos comienzo entonces sí, a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a tratar de estudiar lo que es el orden jerárquico del ordenamiento jurídico. Vamos a ver qué se entiende por ordenamiento jurídico. Bueno, sería todo el conjunto de normas y derecho positivo y natural que conforma el sistema jurídico de una nación. Me parece muy bueno, pero eso de natural me hace bastante ruido, porque habla de derecho natural y no de derecho positivo. Bueno, técnicamente hay ciertos derechos que están inherentes, que se consagran en el derecho positivo, pero que ya están establecidos como derechos naturales, como el derecho a la vida y a seguir viviendo. Entonces no hay derecho natural en Norteamérica cuando se
Bueno, eso es otro ordenamiento jurídico. Ok, el asunto es que el derecho natural no es derecho hasta tanto se positivice. Es decir, si yo tengo una norma de derecho natural y todo el mundo dice que el derecho natural existe, porque suponemos que existe, ¿cómo hacemos para hacerlo? Positivizando. Digo yo, porque dime qué norma de derecho natural violento yo que establezca una sanción de manera tal que aquella persona a quien no se le cumpla con ese derecho natural tiene la posibilidad de reclamar la ejecución de ese derecho. Es decir, si yo como acreedor de mi amiga que está aquí al frente, su nombre es Elizabeth. Isabel. Ok. Resulta que yo le debo un dinero a Isabel y no se lo pago. Y entonces ella, ante esa falta de pago, le pide al juez que me obligue a pagarlo. Y el juez embarga los bienes a solicitud de ella. Luego de embargados los bienes se rematan y con el producto de ese remate se satisface el crédito que ella tenía en mi contra. ¿Estamos de acuerdo ustedes? Ok. ¿Qué norma del derecho natural me permitiría a mí acudir a algún tribunal o a exigir el cumplimiento de una obligación que dice el derecho natural supuestamente consagra? Sería el derecho a la justicia. Si quieres. ¿Cómo es eso? Bueno, sería el derecho a que cada quien reciba lo que merece. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, ¿Tú crees que a través del procedimiento que ella intentó en mi contra no se está haciendo justicia? Bueno, sí, exactamente. Entonces estamos hablando de normas de derecho positivo. Sí, Ok, entonces el derecho natural no se es. se positiviza. Exactamente. Entonces el derecho natural existe o no existe. Sí. Yo digo no. Existe. ¿Y cuál es ese derecho? ¿Cómo me dices tú que el derecho a la vida es un derecho natural? ¿Por qué es un derecho natural? Porque todos los seres humanos estamos afines a él, pero en sí... El derecho a la vida. Entonces tú no puedes matar un toro. ¿Cómo te puedes estar comiendo un pernil de lo diciendo? Porque también ellos tienen vida. O sea, el derecho a la vida, ¿qué es eso? Claro, después de nosotros todo lo demás es cosa. Y como es cosa, ellos no tienen derecho. Que si tuvieran derecho, tuvieran sus códigos, tuvieran sus casas y su civilización. Bueno, hasta donde sé, hay leyes que protegen a los animales y a la fauna silvestre. Sí, pero ¿quién es el que puede pedir justicia? ¿El cochino o la vaca? ¿O el cerdo? El ser humano. Ok, entonces es el ser humano el que tiene derecho, no el cochino ni el perro. Ustedes no son los derechos de los animales, siguen siendo nuestros derechos. ¿Usted me iba a decir algo? Su cualidad de ser humano es el que puede hacer tributario. Claro, eso es una cuestión de ser, es decir, es grotesco ver cómo alguien tira un gato por la ventana. Grotesco. Que alguien le dé un machetazo a un animalito simplemente por maldad. De hecho, desde el punto de vista psiquiátrico, las personas que le hacen daño a los animales tienen alguna cosita ahí. Bien, entonces, mosca con eso del derecho natural. Hay que tener cuidado cuando decimos, bueno, que el ordenamiento jurídico del derecho natural es... Cuidado. Ok, profe. Todo lo demás estoy de acuerdo contigo, y no es que yo discrepe de ti, sino que abriste un espacio para discutir, para debatir, ¿okay? Básicamente, Y para abrir un reflexionar al espacio de respecto. debate, pero la definición en sí está buena. No.
La definición está buena cuando terminemos el debate y ese no concluye todavía. Es buena porque genera el debate, porque es polémico el asunto. ¿Okay? Pero incluir en una definición de qué es un ordenamiento jurídico y derecho natural, mira, no lo creo. Es un ordenamiento jurídico. Cuando estamos hablando de un ordenamiento jurídico, estamos aludiendo a la ley. ¿Ok? Y el derecho natural no es. Si positivizamos el derecho a la vida, entonces eso. Pero si no, entonces olvidar el resultado. De hecho, fíjate qué interesante. La legítima defensa o el estado de necesidad. Por ejemplo, se está huyendo el Titanic. Tengo que saber. Se está subiendo un tipo, yo lo bajo y me subo. ¿Ok? A salir del original. Y se me acusa a mí de homicidio porque yo lo quité para ponerme yo. Si me dice, quítate tú para ponerme yo. Y entonces la ley me exime de responsabilidad penal por lo que se llama estado de necesidad. Yo tenía que ver por mí. Claro, eso no es extensible si se trata de mi esposa de vecina o de una persona igual, no sé. Pero fíjate que inclusive allí hay una intervención conforme al cual de la ley, donde legitima inclusive la muerte, como es el caso de la legítima defensa. Me estaba agrediendo el piño, yo te disparé primero, o tú me disparaste primero, pero pelaste y yo no era bueno. Sí, eso es legítima defensa. Ahora, que yo le causé la muerte a alguien en una riña, eso no es legítima defensa. Eso es muerte en riña. Eso es otra cosa. No, pero es que si no me mataba a mí, no te podías retirar la vida. No, porque yo no soy jugador de terrorista. O sea, no porque sea valiente, sino por imbécil. O sea, ahí la imbecilidad es lo que no está permitido, ser estúpido. ¿Ok? No, es que yo soy un frentero. Soy más duro que... Simplemente. Un tipo con un machete. Pelear con Mike Tyson, por favor. Ok. Ordenamiento jurídico, tal como tú lo mencionas, pues, comprende todo un conglomerado de normas que conforman el régimen legal conforme al cual se regula la vida en la sociedad, tanto entre los particulares como el Estado frente a los particulares y entre estos frente al Estado. ¿De acuerdo? Regular las relaciones matrimoniales, regular las relaciones privadas, regular las relaciones entre órganos del mismo Estado, todo un ordenamiento jurídico. Ahora, para que este ordenamiento jurídico funcione, tiene necesariamente que jerarquizarse, porque si no, concurren a un mismo tiempo una gran cantidad de normas que son aplicables al mismo asunto. Fíjense qué interesante, normas que versan sobre un mismo asunto. ¿Cómo hacer para que no colidan, para evitar precisamente que reine el caos cuando se trata de la elección de la norma que se va a aplicar y de la aplicación de la misma norma? Porque si todas son iguales, ¿por qué aplicaste esta y esta no? Hay que preguntarse. Entonces, como trataremos de ver, como trataremos de estudiar y como ustedes profundizarán en sus respectivas casas, en su oficina, que les agarre el momento de inspiración de ponerse a leer, ustedes notarán que inclusive se interponen razones de temporalidad
temporalidad. ¿Por qué? Bueno, si una ley regula un mismo caso y luego hay otra ley posteriormente dictada que regula el mismo caso, podríamos decir que esta ley deroga aquella, que esta norma deroga a otra, o simplemente esta tiene preferencia respecto a esta, o porque como es una ley especial se aplica al asunto con preferencia a cualquier otra norma que no sea especial. Tenemos que tener en cuenta pues todas estas circunstancias al tiempo de elegir y aplicar. Dime, Mario. Básicamente se requiere una jerarquización para que las leyes no choquen entre sí y causen un caos a la hora de poner un orden. Exactamente. Entonces, cuando estamos hablando de jerarquía, estamos diciendo que hay algunas normas que son superiores a otras. Sí. Pero inclusive la doctrina, las corrientes doctrinales que se han dedicado al estudio de esta norma, inclusive la misma doctrina judicial de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en lo que atañe a ciertas leyes, tienen criterios distintos. Y la evolución de esos institutos no ha sido satisfactoria. De hecho, hay un profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, que es un hombre pues, de destacada trayectoria tanto judicial como académica, que se llama José Peña Solís, y que ojalá ustedes tengan la suerte de estar presentes en alguna disertación que él haga, porque es simplemente brillante y es un placer escuchar o leer ese sitio. Para el profesor Peña Solís, por ejemplo, las leyes orgánicas no son superiores a las otras leyes formales, no lo son. Para el Tribunal Supremo de Justicia sí, y para la procedura Tosca también, pero para él no. De modo que la doctrina se encuentra dividida. Entonces, vamos a tratar de ver cómo es que, dime, ¿cómo? Simplemente él dice que se encuentran exactamente al mismo nivel. ¿En cuál ley las ordinarias? Los decretos leyes, las leyes formales. Son leyes formales, pero que tienen un procedimiento distinto y están referidas a otro asunto. ¿Okay? Es decir, las leyes orgánicas organizan. Son unas leyes que tienden a regular la organización de varios institutos. Entonces, hay 4 tipos de leyes orgánicas, ya lo vamos a ver. En todo caso, ustedes tienen que investigar qué es lo que califica una ley orgánica, qué es suficiente. Bueno, la misma Constitución dice cuáles deben ser orgánicas, pero no termina de decir por qué. O sea, ¿qué significa la expresión orgánica? ¿Okay? Eso no termina de decir. Los autores han convenido en que ellas simplemente son normas de organización. ¿Okay? Y son normas de organización y le atribuyen que tienen un valor superior a las leyes formales, a las demás leyes formales, porque ellas organizan inmediatamente, después de la Constitución, los institutos, aquellos que hacen referencia a la Constitución. Fíjense lo siguiente: la Constitución es la primera norma en la jerarquía y unos autores llamados Merck y Hans Kelsen se dedicaron pues, a establecer ese orden jerárquico, y ese orden jerárquico ha prevalecido hasta nuestros días. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente la norma constitucional, precisamente por serlo, es la primera norma la que hay que atender. Fíjense, yo les comentaba en alguna oportunidad que la Constitución es un acuerdo político por el cual los habitantes de una nación, a través de sus representantes, que fueron los que
los que se constituyeron en asamblea constituyente, convinieron cada sector, el sector público, los defensores del sector público, los defensores del sector privado, los industriales, los trabajadores, los de Mérida, es decir, varios grupos económicos y políticos que tenían intereses que podrían quizás ser opuestos, convinieron en cómo iban a resolver el problema de la convivencia entre ellos. Desde el punto de vista político, entonces, así lo establecieron, es un acuerdo político y lo convierten en norma, precisamente para darle carácter obligatorio. ¿Okay? Entonces, dice, mira, todo acto que haya sido realizado en contravención de la norma constitucional es nulo. ¿Es nulo? Posible. ¿De acuerdo? Entonces, la Constitución establece una serie de principios y regula esos principios y dice cómo se van a desarrollar esos principios. Y también dice, y la ley se va a encargar de esto, y la ley se va a encargar de aquello, y la ley se va a encargar de esto. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que se refiere al procedimiento sancionatorio penal, uno dice, consagra el derecho a la vida, como lo dice el ejemplo traído a cuento por la profesora Tosa. Regula el derecho a la vida. Dice, la vida es inviolable. Punto. Pero esto lo va a regular la ley. Dice sí, la vida es inviolable. Y nadie puede ser, puede estar preso por más de 30 años. 30 años nomás. Yo le hablaba la otra vez que a mí me encantaría una constitución que diera las penas sean consecutivas. Tipo, violó el domicilio, robó, rompió, mató, robó y violó. Sí, que se hagan acumulativas. Por esto, tantos años, por esto, tantos años, por esto, tantos años, por esto, tantos años, 125. Cadena perpetua. Porque fue perpetrado en la noche, porque fue hecho contra personas de defensa, porque el crimen fue hecho sin necesidad, porque fue hecho con un familiar descalificado, en fin, porque lo hizo un policía descalificado. Entonces, para mí. ¿Alguien es justo? Digo, entonces es muy justo. ¿Ah? Pero bueno, entonces dice, la ley va a regular el tema del derecho a la vida. Y viene la ley, el Código Penal, por ejemplo, establece la legítima defensa. Sí, puede haberle causado la muerte a alguien, legítima defensa. ¿Okay? Y esa legítima defensa es tan brutal, la tesis, la teoría de la legítima defensa, que ha trascendido al área civil, al área patrimonial. Es decir, desde el punto de vista patrimonial, yo puedo defender mi patrimonio y el de terceros, de la agresión de otras personas. Luego unos tipos reventándole los vidrios a un carro, tipo vandalismo. Yo no me meto, por supuesto, por temor a mi integridad física. Pero la ley me legitima a que intervenga y lo evite. ¿Cómo? Allí el quid del asunto. ¿Cuáles son los medios idóneos, suficientes y no desproporcionados para evitar el daño? Si están destruyendo mi propiedad, yo puedo defender mi propiedad a través de medios idóneos suficientes y proporcionales que impidan la destrucción de mi propiedad, que pueda proteger.
y se me legitima que la defienda. Fíjense que ya no estamos hablando de la ley, estamos hablando de otro derecho constitucional que es la propiedad. Pero es la ley la que termina resolviendo el problema. De manera que cuando nosotros estamos hablando de la Constitución, decimos que la ley desarrolla los principios que están en la Constitución. De manera que cuando la ley desarrolla estos principios contenidos en la Constitución ya les dio el contenido sobre lo que la ley va a regular. Es decir, yo voy a regular un instituto que está previsto en la Constitución y que me autoriza por la Constitución a resolver. Un ejemplo, en la Constitución se estableció en una de las disposiciones transitorias que en una futura, ya existe, Ley Orgánica Procesal del Trabajo o del Trabajo, Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y los trabajadores, se establezca o se estableciera, decía la disposición transitoria, que la prescripción en materia laboral solo afecta al derecho luego de transcurridos 10 años, antes era de un año. ¿Ok? ¿A quién le corresponde regular esa indicación que hace la Constitución? La ley orgánica de trabajo, los trabajadores. Entonces, en esa ley orgánica que se dictó, se dice, ahora el tiempo de prescripción es de 10 años, no de 1, 10. Queda derogada la ley anterior. ¿Ok? Entonces, el contenido de la ley ya lo dice la Constitución. Ahora bien, los reglamentos, por ejemplo, los reglamentos son aquellas normas dictadas por el Ejecutivo Nacional. Ejecutivo Nacional. Pregunta, esas son las leyes de decreto, ¿no? No. Tenía que estar seguro. Es una. ¿Saben que el Ejecutivo Nacional también legisla? Y legisla a través de los reglamentos. Los reglamentos son normas de orden sublegal. Entonces, dice la Constitución, el presidente de la República tiene atribuida la facultad de dictar reglamentos de leyes sin alterar su espíritu, propósito ni razón. De modo que la ley le da el contenido al reglamento y el reglamento desarrolla precisamente un instituto que ya está establecido. El reglamento de la ley de impuestos sobre la renta, ley de impuestos sobre la renta. Ley orgánica del trabajo, reglamento de la ley orgánica del trabajo. ¿Ok? Y también están las sentencias, los actos administrativos y los negocios jurídicos. Los negocios jurídicos versan, por ejemplo, un contrato sobre un contrato de venta. Yo regulo el contrato de venta y ese contrato de venta está instituido como uno de los contratos especiales que aparece en el Código Civil. ¿Qué estoy haciendo yo al elaborar un contrato que es un negocio jurídico? Bueno, es simplemente que ya yo tengo el contenido y es la ley la que le da el contenido al contrato. Entonces, de mayor a menor, siempre la norma de mayor jerarquía le da el contenido a la siguiente y así sucesivamente. De manera que cuando llegamos a la base de la pirámide, encontramos pues que hay que cada una desarrolla con mayor amplitud determinados sentidos. ¿Ok? Siempre que no contradigan la Constitución. Y al final de la pirámide vamos en los actos administrativos que son los dictados por el Ejecutivo Nacional, por ejemplo, en materia de una multa, por ejemplo, de tránsito o el CENIAR porque no hiciste la declaración a tiempo.
¿Está durmiendo? Bueno, yo sé que la clase alguna vez es. Ok. En las sentencias, ¿qué es lo que hace una sentencia? Toman normas de las leyes que regulan el caso que se somete al conocimiento del juez y son esas leyes las que le dan contenido a la sentencia. Muchos discuten si la sentencia contiene una norma jurídica y la disquisición se produce en cuanto a que si es una norma individual, entonces no es una norma jurídica porque la norma jurídica está caracterizada por ser normas generales. Pero ciertamente en una sentencia existe un dispositivo, ¿okay?, que se produce luego de revisar una serie de circunstancias fácticas contrastadas con el ordenamiento jurídico aplicable al caso, de donde surge entonces una orden que deben cumplir las partes entre sí, que están vinculadas en razón del proceso. De modo que cuando en una sentencia se obliga a una parte a cumplir en favor de la otra, si no lo hace, se ejecuta la obligación. ¿Okay? Eso quiere decir, pues, que tenemos una norma que tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Entonces, si podríamos, bajo el análisis lógico de la doble estructura de la norma jurídica, decir que efectivamente estamos en presencia de una norma jurídica. ¿De acuerdo? Ok. Vamos entonces, como dice nuestra amiga Tom. Vamos a ver. Aquí vamos a ver inclusive cómo detectamos si una norma es o no es constitucional y cuáles son los mecanismos que existen consagrados también constitucionalmente para lograr que la consternación de la Constitución desaparezca. Es decir, cuando se produce una ley que está afectada de inconstitucionalidad, el sistema constitucional se trastorna, se consterna. Y es por ello que se deben aplicar correctivos para que ello no ocurra. ¿De acuerdo? Bien. Primero, revisemos la pirámide de Gilles. Aquí serían las normas constitucionales. ¿Sí?
Coño, y ese debate. Ganó mayoría maximital. Le tomas foto. Quedó. Mayoría calificada. A ver. Y no sirvió para nada. No sirvió para nada. 4 punticos. Así que todo eso no se sirve para nada. Sí, marico, de la Bueno, tiene la profesora No, tienen eso en el libro. Todos lo tienen en sus libros. O ustedes no tienen el libro de la profesora Lo tenía, estaba en el grupo, pero No lo tiene. Usted está hoy, en esta hora, en esta fecha, y usted no tiene el libro de la profesora. No te escucho. O sea, ustedes tienen que tener responsabilidad respecto de sí mismos. O sea, yo les envío inclusive las lecciones y tal. Entonces ustedes no pueden esperar que yo resuelva su problema.
sea, la educación es gratuita, pero algo tiene que costar. Un esfuerzo. Yo no sé qué van a hacer ustedes sin vida. No sé, porque apelar al teléfono solamente no lo va a convertir en un abogado. ¿No es así, Chuck? Aquí lo tengo. ¿Cómo? Aquí lo tengo la Sí, el asunto es que tú puedes tener toda la biblioteca ahí, todo lo que tengas, pero cuando tú tienes alguna vez, mira, yo tengo en mi casa abierto ahorita, el caso que estoy atendiendo un baticinero, tengo como 5 libros abiertos. ¿Tú ves cómo hace? Ah, bueno, aquí yo hablo varias pestañas por teléfono. En el PC. Déjenme que no funciona, te va, juro que no te va a funcionar. Si ustedes no tienen libros en su biblioteca, están bien fríos. Ojalá yo me consiga profesionales de esa formación que no tengan que enfrentar a otros caimacanes. Porque se va a hacer muy fácil. Muy fácil. Enfrentarme a cualquiera que se forme nada más con un teléfono. De verdad que sí. Vale. Bien. La primera norma entonces es la norma constitucional. La norma de normas. Es la primera que luego que está en la cima de la pirámide. En primer lugar. La primera norma que hay que obedecer. Es la que le da contenido a todo el resto del ordenamiento jurídico. Nada contrae, nada. Ni los actos administrativos, ni los negocios jurídicos, ni los reglamentos, nada puede ser constitucional, nada. ¿Cómo atacamos nosotros la inconstitucionalidad de las leyes de las normas de negocio jurídico? Bueno, ya ella misma lo dice, es nulo. Pero ¿cómo logramos que se produzca esa nulidad? A través de una serie de recursos que vamos a ver después que veamos cómo funciona el mecanismo. Cuando yo hablo de la familia, estoy hablando de la materia sobre la que versa una determinada un determinado cuerpo legal, una ley. Si hablo de la vida, estoy hablando también de la materia, de lo que se trata, el tema sobre lo cual se va a legislar. Si yo estoy hablando de un determinado sistema económico, entonces estoy diciendo, dándole al legislador la materia sobre lo cual él va a trabajar, sobre lo que él va a regular. Si yo hablo del libre tránsito, estoy dando la materia o el contenido sobre lo que va a versar la legislación. Estoy hablando de la materia. Luego, pues, estamos en presencia de lo que son las leyes materiales. Cuando estoy hablando de leyes materiales, estoy pensando en qué materia, cuál materia es la que regula determinada ley. El contenido. El contenido. ¿Ok? Ahora, cuando yo estoy hablando de ley formal, ¿podrían apagar un celular? ¿Cómo apagar un celular? Señorita, ¿qué cree usted que es una ley material? Sí, de tarea abierta. ¿No sabe? ¿No? Mi amor, pero tú estás consultando el teléfono, no te lo digo el teléfono. Y eso que tenía la luz prendida del teléfono. O sea, podía iluminar más todavía. O sea, si tú te comportas de ese modo e interrumpes a tu compañero, no le estás haciendo ningún favor a él, aun cuando él no se moleste. Pero tienes que tener conciencia de que estás haciendo un daño a tu amigo, a tu compañero. Si lo interrumpes, si lo sacan del asunto, aunque no le importe.
Es una cuestión de respeto. Tenemos que tener acceso, aunque el otro se dé respetado. Es un asunto nuestro, respetar a la gente aun cuando uno lo demás no se lo merece. Ok. Entonces estamos hablando de contenido. Ahora, la eficacia de las leyes, ¿de dónde deriva? O sea, ¿por qué la Constitución es eficaz? ¿Por qué es eficaz una ley? ¿Qué le da la eficacia? ¿Cómo? Poder coactivo. Antes que eso. O sea, poder coactivo lo hace eficaz. Pero pregunto, ese poder coactivo, ¿cómo entendemos que ese poder coactivo es eficaz? Porque lo ejercen las autoridades. Por ahí va el asunto. Porque está dentro de la ya va. Porque está dentro de la competencia de las personas a las que tienen atribuida la facultad de dictar. Entonces, cuando hablamos de forma, la forma, ¿cuáles son las formas o las formalidades? Es decir, ¿cuáles son los pasos que procedimentalmente debemos dar para lograr la sanción de una ley? La Constitución, artículo 200, está claro. Ya busco, Pero que no, pero ahora me vas a decirlo, déjame levantar la mano, se te va a romper la mano. Ajá. Entonces, ¿es en la formación de leyes? no, lo que me iba a preguntar. Me va a preguntar en qué yo iba a aportar. Mira, vale. Espérate que yo dé la clase. Oye, ¿Y en qué capítulo es dentro de las búscate 200 y tanto. Por allí es. de los procedimientos? Gran ayuda. De las leyes formales, dice la Constitución. Ok, de las leyes formales. De leyes formales. De modo que cuando nosotros estamos hablando de formalidad, estamos hablando de formas. Cuando decimos que alguien es una persona sumamente formal, porque guarda formas, independientemente de su contenido, de lo que piense, lo que diga. Tipo, por eso un caballero, ¿verdad? Porque el tipo se conduce gentilmente, pero cuando lo que hace el tipo tras bastidores es una porquería, ¿verdad? El contenido de ese no es una porquería. Lo hemos visto, ¿no? Hemos visto que no se vista de seda, no sé qué, y también dice por ahí que el hábito no hace al mundo. Sí, no baje, no quiere decir que lo que está afuera sea lo mismo que está dentro. El contenido, estamos hablando de lo que es contenido y continente. El continente es lo que está afuera, lo que contiene a lo que está dentro. ¿Ok? Estamos hablando de formas y componentes. ¿Sí? Esa palabra, familiarícense con ella para que puedan comprender las ideas que se les transmiten en una lectura o en una conversación. Muy bueno. Profe, no encuentro lo de las leyes formales, me salen los poderes públicos. Búscate el artículo 200 por ahí. En esta área está en las disposiciones de la Asamblea Nacional y la organización de la misma. ¿Qué artículo? En el artículo 200 están hablando de los diputados. Bueno, hay una parte que dice de la formación de la ley. Bueno, ese era por ahí, entonces ya lo había encontrado. ¿Cuál es eso? Bueno, 200 son las leyes del acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Ok. Lo vas a leer, te vas a parar frente al salón y vas a leer con calma. Ok, por favor escuchen. Aquellos que no tienen la Constitución, teléfono guardado, por favor. Teléfono guardado. No, guardado los teléfonos. Otra vez la Constitución, teléfono guardado. Las leyes del acto
acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinadas materias se podrán denominar. Más despacio. Se podrán denominar códigos. Artículo 203. Son leyes orgánicas las que así denominan la Constitución. Vamos a detenernos en el artículo 200. Ya, sí. Yo lo voy a repetir. ¿Ok? Dice, de la formación de las leyes, el primer artículo de esa sección cuarta, es el artículo 202. Y dice, la ley, dice, ¿qué es una ley? Esto lo dice. La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Esa es la ley. Sí, la Asamblea Nacional, integrada por los diputados, discute una determinada ley y luego de esa discusión, si están de acuerdo, se sanciona. ¿De acuerdo? Eso en principio es así, en blanco y en negro. ¿Okay? Repito, la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. De modo que, el poder legislativo, el que tiene por antonomasia la facultad de dictar las leyes, no otro, sino ese cuerpo legislativo, el deliberativo, que es el poder legislativo. Y en los estados, es decir, en las entidades federales, son las, ¿cómo se les llama? A la asamblea legislativa de esos estados, consejos legislativos. ¿Y cómo se llaman en el municipio? En el consejo municipal. En los consejos legislativos están los diputados de esos consejos de los estados. Y en los consejos municipales están los ediles. En la Asamblea Nacional están los diputados nacionales. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que cada entidad tiene un poder legislativo, como también lo tiene ejecutivo. En el municipio, el poder ejecutivo lo ejerce él. ¿Puedes repetirlo? Alcalde. El alcalde. En el ejecutivo, en los estados, en las entidades El federales gobernador. y en el país, en la nación. El presidente de la República. Maduro. Sin el apellido. ¿Sabes que me dice eso? Estaba en la sala con un amigo, entonces ella dice, sí, fue los muchachos que estaban en la casa en coro. Y entonces después abajo decían, otra vez. Ok, ¿cómo hacemos de una tragedia un chiste? Ok, fíjense. Las leyes que reúnen sistemáticamente sistemas. Esa muchacha quiere venir. Tremenda excusita, ¿no? Se la sabe toda. Se la sabe toda, Rolo. La señorita se sonroja. Lo que llaman y el negro ahí. Sí, es perverso. Ok. Fíjense las leyes que reúnan sistemáticamente. Nosotros tenemos lo que decíamos en el artículo 4 del Código Civil, que las leyes deben darse el sentido que parecen propio del propio significado de las palabras y de estas entre sí y la intención del legislador. ¿Cierto? Que dice cómo debemos entonces leer
el artículo 202 de la Constitución. Fíjense, tenemos que entender qué es un sistema. ¿Qué es un sistema? Por favor, ahora sí te doy permiso porque me dice el celular. Búsquete sistema. O le pregunta, ¿qué es un sistema? Todo lo demás tiene que tener teléfono guardado. Escucha. Un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo común. Ok. Otra vez, párate y dirígeselo a todos los demás compañeros. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí, interrelacionados para lograr un objetivo común. Ok, entonces trasladen eso ahora a una ley. Ahora tenemos códigos. ¿Ven? Los códigos reúnen entonces una serie de instituciones relacionadas entre sí que cumplen un propósito común. La sanación. ¿Ok? También el Código Civil reúne una serie de instituciones que tienen vínculos entre sí, si están interrelacionados. De la patria potestad, el de la filiación, el de la sucesión. Fíjense, el orden, ya va, carajo, ya va. El orden de suceder es el orden de la alimentación. ¿Quiénes se deben alimentos? Por ejemplo, yo estoy obligado a darle alimento a mi mamá. Yo tengo esa obligación legal, pero ella la tenía conmigo. ¿Sí? Ahora, el orden de suceder. Si yo muero primero que mi madre, ¿ok? ¿Ella me sucede? No, primero me suceden mi señora y mis hijas. Si yo no tuviese casado, ni tuviese hijos, y asimismo, en orden inverso, ocurre con la alimentación. ¿Sí? Yo puede ser que esté obligado a cortar el alimento a mí, porque también tengo posibilidades de heredar. Inclusive. Entonces, todas esas institutos, todos esos elementos cumplen un objetivo. La venta, la herencia, los contratos, todo tiene una relación. ¿Está bueno? No, es la hora, falta media hora. No, falta 20. Entonces a eso se le llaman códigos. El caso que yo estoy revisando ahorita en Barquisimeto contiene temas de sucesiones, temas de obligaciones, de inclusión de hipoteca, de legitimación, de menores, de competencia del tribunal, de jurisdicción territorial, de competencia territorial. Va a tener que llevarnos. ¿Cómo? Va a tener que llevarnos a todos. No, yo le cuento. Yo le decía a un grupo de compañeros tuyos esta mañana que yo tengo que presentar examen ahora. Tengo que hacer un examen ahora haciendo un escrito que voy a presentarle a la juez diciéndole por qué ACRI no tiene razón, porque yo sí. Entonces tengo que invocar leyes, doctrinas, un montón de cosas, hacer lo que yo les estoy enseñando a ustedes que deben hacer, en lo que se refiere al análisis lógico de la doble estructura de la norma jurídica. Yo tengo que hacerlo porque esta norma no es la aplicable, y lo que se dice no es verdad, por esto y por esto. Porque esta norma no regula el presupuesto y así sucede. ¿Okay? Eso que yo le estoy diciendo, le enseñando a ustedes ahorita, lo estoy haciendo yo ahorita. Después de 34 años. ¿Tiene 34 años de vida? 35. Sí, yo tengo 34 casados. Yo me un año antes de casarme.
actualizarse. Sí, lo que pasa es que yo me gradué viejo. Yo me gradué a los 28 años. ¿A cuánta edad? Aspiramos A los 28. aspiramos a la ganar. ¿Cómo? Aspiramos a la misma. Ah, sí. A los 28 me empecé a los 30. A los 28 empecé a los 30. Porque está... Siempre he dicho que me quiero sacar la segunda. Sí, bien. Bueno, tenía una duda respecto a eso de los códigos. Todas las instituciones que están relacionadas ahí están relacionadas por determinadas materias, ¿no? Sí. Debería estar seguro. Ok, entonces esos códigos son leyes ordinarias. Hay leyes especiales, pero también tienen una manera de ser sancionadas. ¿Cómo se sanciona una ley? Eso es un procedimiento de quien tiene la iniciativa de una ley. Vamos a poner ley de aguas o ley de canalización. Entonces hay un estudio previo, lo que es la técnica legislativa. Entonces se hace un estudio previo, ese estudio previo se lleva a un proyecto de ley, ese proyecto de ley lo tiene que proponer alguien, lo puede proponer un número de electores, que es la iniciativa del pueblo, es la participación del pueblo en los asuntos públicos, políticos y jurídicos del país. Entonces, un grupo de personas registradas en el registro electoral, el CNE, que tienen que presentar ese proyecto. Es una iniciativa legislativa, pero también la tienen las comisiones legislativas, las comisiones especiales, y también la tiene el presidente de la República. El presidente de la República puede tener la iniciativa de proyectar una ley y presentarla para su discusión y sanción. Y también la tiene, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia en lo que se refiere a su funcionamiento interno. Exacto. ¿Ok? Como que es la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo puede. Y así sucesivamente. Entonces, ahora sí lo pueden guardar. Ahora sí pueden. ¿Qué dijo que ahora sí podíamos? Guardar. Okay. Entonces, estas normas de rango legal se sancionan en sede legislativa de un modo distinto cada una. La ley orgánica se sancionan de la siguiente manera: solamente en los proyectos de ley presentados en la Asamblea Nacional y que sean aprobados por al menos las 2/3 partes de los presentes en la Asamblea Nacional. Esos son los proyectos de ley. Pero primero, ¿cuáles son las leyes orgánicas? Hay 4 tipos de leyes orgánicas. ¿Okay? Una, por cierto, lo de orgánica se lo puedo preguntar en el examen. ¿Qué es orgánica? ¿Qué significa orgánica? ¿Okay? Así que van a tener que investigar eso. ¿Qué significa que algo sea orgánico, que una ley sea orgánica? Esa calificación que tiene por qué. Entonces hay 4 tipos de leyes orgánicas. Hay un primer grupo que son aquellas que así determina la Constitución. La ley de fronteras será regulada por una ley orgánica, dice la Constitución. La ley, la Contraloría General de la República será regulada por una ley orgánica, dice la Constitución. Lo dice ella. De modo pues que esa ley orgánica, esa ley se llama orgánica porque lo dice la Constitución ya de una vez. La ley que se sancione en materia de la regulación de la Contraloría o de la Procuraduría General de la República es orgánica. ¿Por qué es orgánica? Porque lo dice la Constitución. Y ya cuando lo sancione el órgano legislativo, ya de una vez es orgánica.
la que desarrolle la que se pronuncie sobre el desarrollo de los derechos humanos también va a ser una ley orgánica. La que organice los poderes del Estado también una ley orgánica. Pero también va a ser orgánica la que la Asamblea Nacional considere que deben ser orgánicas. No se le da a ella facultad para decir cuáles no, sino las que ella sí considera que es orgánica. Ella no puede decir, por ejemplo, que una ley sobre el territorio no sea orgánica porque ya la Constitución lo dice. ¿Es claro? Pero ella sí puede decir que es orgánica la ley del sistema de salud. Si es que no lo dice la Constitución antes. Pero si no lo dice la Constitución y ella, por ejemplo, la Constitución dice que en la próxima reforma de la ley del trabajo tiene que ser una ley orgánica. Es más, en el año 1997, cuando se reformó la ley, se reformó como orgánica. Y antes era, en el año 1989, todavía había una ley del trabajo. Ley del trabajo. Una ley una ley del trabajo. Señorita, eso no está permitido. No, es que no es que se oiga, es que el asunto es aquí. Aquí no se permite llamar. ¿Tú te imaginas que coincidan 10 llamadas? 10 personas ahí llamando. No me parece. ¿Verdad? O sea, porque si tú vas para allá, ¿por qué no 5? ¿Por qué no 10? Pero no sé si explico la idea del micro. Ok. Me había quedado en... Estaba explicando lo de las leyes orgánicas, de que Entonces, la Asamblea Nacional puede decidir sobre y calificar una ley orgánica. ¿Ok? Supongamos la ley de... Les decía antes que antes la ley del trabajo era una ley del trabajo hasta el año 89. Cuando se reforma, en el año 1990 se convierte en una ley orgánica. Y después sigue siendo orgánica hasta nuestros días, las que regulan las relaciones de trabajo. ¿De acuerdo? Las relaciones laborales. Pero antes no era una ley orgánica. Ahora fíjense, en aquel momento, en 1990, la Asamblea Nacional decidió que esa era una ley orgánica. Es decir, aquellas por designación misma. Bueno, bajo el imperio de la Constitución de 1960. ¿De acuerdo? En 1990, cuando se reforma, no era la anterior, era una ley ordinaria. Y luego, la Asamblea, el Congreso de la República, que se llama Congreso porque hay dos cámaras, diputados y senadores, porque la Asamblea nada más tiene diputados. Entonces, en aquella oportunidad, el órgano legislativo decidió que esa iba a ser una ley orgánica. Luego, cuando se reforma la Constitución, cuando se dicta una nueva Constitución, la misma Constitución dice la ley de trabajo es una ley orgánica. Ya era porque lo decía la Constitución. Fíjense cómo había cambiado y iba cambiando eso. ¿Okay? Y hoy día, pues, es una ley orgánica porque así lo decidió la Constitución. No porque lo decidió la Asamblea. Pero la Asamblea bien podría decir, bueno, mira, vamos a regular tal asunto y vamos a hacerlo una ley orgánica. Vamos a darle carácter. Pero allí hay un control previo de constitucionalidad, porque la constitucionalidad de las leyes es un asunto muy importante, porque debemos siempre mantener la vigencia de la Constitución. Cuando se contradice en sus términos,
y no atacamos ese vicio que tienen esas leyes, entonces tenemos una constitución que ha sido trastornada y un sistema constitucional así no funciona. ¿Okay? Dice la propia constitución que para que una ley calificada como tal por la Asamblea Nacional, es decir, aquellas que designa la Asamblea, debe contar con al menos 2 tercios de los presentes al tiempo de presentar el proyecto de ley. ¿Okay? Si esos 2 tercios, entonces estamos hablando de una mayoría calificada. De una mayoría calificada. Gracias. ¿De acuerdo? Pero hay un control previo de constitucionalidad y entonces se le envía al Tribunal de Suprema Justicia, Sala Constitucional, quien va a decir si en realidad le puede atribuir carácter de orgánica a la ley. Y si así lo impone, si así lo acuerda el Tribunal Supremo de Justicia y Sala Constitucional, pues efectivamente se va a considerar como una ley orgánica. Pero si el Tribunal Supremo de Justicia decide que no es orgánica, eso no quiere decir que ella pierda su vigencia, sino que simplemente no es orgánica, pero es una ley formal, es una ley orgánica. ¿De acuerdo? Básicamente, Que no va a ser una ley orgánica, sino orgánica. Básicamente, sin perder su carácter de ley, no se vuelve orgánica. Exactamente, no pierde su condición de ley. Eso es cuando la ley es orgánica. Ahora, para reformar esas leyes, dispone la Constitución que debe contarse con el mismo número con la misma cantidad, la misma proporcionalidad. Ya no vamos a contar con la misma proporcionalidad. Para la alegría de todos, el próximo viernes vamos a concluir con esto y creo que van a venir nada más 6 temas. Ok, ya retiro. Entonces no hay 7 sino 6, salvo que la próxima clase me dé tiempo. No me apuro, ¿verdad? Si nos da tiempo hacemos un repaso. Profundizar. Ok. Fíjense que para entonces reformar esas leyes se necesita la misma proporcionalidad, es decir, la misma mayoría calificada. Pero eso no fue lo que dijo el Tribunal Supremo. Esa es la Constitución, dice que no, que para modificarla se modifique como cualquier otra, contradiciendo lo que dice la propia Constitución. Y le decía yo hace ratito, cuando se trastorna el orden constitucional y no se corrige efectivamente, hay un sistema constitucional que está mal. No sé si eso tiene algo que ver con nosotros, con la sala constitucional, con la sala constitucional, no sé. Si ustedes verán algún parecido. Leyes habilitantes. ¿Qué son las leyes habilitantes? No. ¿Qué son las leyes habilitantes? ¿Cómo? Ajá. No. 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 Es cuando... Sí. Es cuando, o sea, Es cuando, quítense esa coletilla. Son leyes habilitantes aquellas que, cambio lo que Okay, no, no, es cuando. son leyes habilitantes aquellas que, como su misma palabra lo indica, habilitan al presidente Sí. promulgar leyes en carácter cuando hay una situación de urgencia. Sin seguir el procedimiento. Excelente. No, pero la ley habilitante sí sigue un procedimiento. Pero son más rápidos. Mira, pajarito. Sí sigue un procedimiento. La ley habilitante, claro que sigue un procedimiento. Pero cuando No son discutidas. Exactamente. Está bien.
pero hay que tener cuidado con eso. La próxima clase vamos a hablar sobre eso, cómo podemos vetar la ley, cuáles son los mecanismos que tiene dentro del mismo Estado para que una ley que promueva el presidente de la República conforme a la ley habilitante no sea aceptada. O sea, si eso existe o no existe, si se puede o no. Hasta el próximo viernes.